Pasé 3 meses exactos encerrado en mi taller, robándole horas al sueño y dejándome la vista bajo el flexo, tallando a mano un juego de ajedrez de madera de olivo y nogal. Era mi ofrenda para el 60 cumpleaños de mi padre. Al alba del día siguiente de la fiesta, lo encontré en el contenedor de basura de la esquina, todavía envuelto en aquel papel de estraza que elegí con tanto tiento. En la muñeca de mi padre, mientras tanto, brillaba un reloj de gama alta, un acero impecable que le había regalado mi hermano Raúl. No dije ni una palabra. No hubo reproches, ni portazos, ni ese drama que tanto gusta en las películas. Simplemente, no volví a aparecer por allí. Me llamo Antonio Ruiz, tengo 32 años y necesito contaros el momento exacto en el que mi brújula interna dejó de buscar el norte en el pecho de mi padre. No fue por falta de amores que comprendí, con una claridad hiriente, que estaba intentando llenar un pozo sin fondo con agua bendita. Mi epifanía no llegó con una de esas discusiones a gritos que rompen la vajilla en Nochebuena, sino con el ruido sordo de una caja de madera golpeando el fondo de un contenedor de plástico. Pero me estoy adelantando. Para entender el peso de ese ajedrez, hay que entender de dónde venimos. Crecí en un pueblo pequeño a las afueras de Jaén, una tierra de olivares infinitos donde el sol de justicia parece endurecer no solo la tierra, sino también el carácter de los hombres. Mi padre, Gerardo, era el prototipo de andaluz de la vieja escuela. Un hombre de pocas palabras y manos callosas que creía firmemente que el respeto y el cariño son galones que se ganan con el sudor, no derechos de nacimiento. Tenía una pequeña empresa de reforma, se había pasado la vida levantando tabiques y doblando el lomo, y esperaba que sus hijos estuvieran hechos de la misma mezcla de cemento y testosterona. Mi hermano mayor, Raúl, me sacaba 3 años y era, a ojos de mi padre, el primogénito perfecto. Alto, atlético, de risa atronadora y esa seguridad de quien se sabe dueño de la calle antes de pisarla. Era el tipo que entra en un bar de pueblo y ya tiene el café pagado por 3 personas distintas. Mi madre, Elena, era la dulzura personificada, siempre con el olor a suavizante y sofrito pegado a la bata, pero tenía esa manía tan nuestra de querer tapar el sol con un dedo. Era la alfombra bajo la cual se barrían todas las miserias y silencios de la familia para que el suelo pareciera siempre brillante. Y luego estaba yo. El raro. El que prefería el silencio de la biblioteca a la algarabía del campo de fútbol. Me gustaba construir, sí, pero mi lenguaje no eran los sacos de arena ni las hormigoneras. Lo mío era la talla. Todo empezó a los 12 años, gracias a mi abuelo materno, Silvestre. Él era un hombre tierno, de los que ya no quedan, que siempre olía a madera de cedro y a ese tabaco de pipa que te envuelve como un abrazo. Silvestre me enseñó que un trozo de madera no es un objeto muerto, sino un escondite. Mi trabajo consistía simplemente en quitar lo que sobraba para encontrar la figura que vivía dentro. Me enamoré de aquel oficio silencioso. A los 16, mientras otros chavales de Jaén salían a beber litronas en el ferial, yo ya fabricaba joyeros con incrustaciones y figuras que dejaban a los vecinos con la boca abierta. Pero en mi casa, aquello carecía de importancia. Era lo que hace el niño para no molestar. Recuerdo que cuando Raúl volvía con un trofeo de fútbol de segunda regional, mi padre le buscaba el sitio de más honor sobre la chimenea, justo al lado de las fotos de la boda. Si yo aparecía con una mención especial de una feria de artesanía por una águila tallada con una precisión quirúrgica, mi padre se limitaba a soltar un "está bien, hijo", sin despegar los ojos del televisor. No es que fuera un hombre cruel, es que trataba mi talento como un capricho infantil, algo similar a coleccionar cromos o jugar con soldaditos de plástico. Un pasatiempo que, según él, se me pasaría cuando me hiciera un hombre de verdad. Mientras tanto, la vida de Raúl se planificaba como si fuera un destino manifiesto. Entró en el negocio familiar en cuanto terminó el instituto. Él y papá se convirtieron en un dúo inseparable, iban juntos a las obras, compartían el menú del día en el bar de la esquina y se pasaban las cenas discutiendo sobre presupuestos, licencias de obra y el precio del azulejo. Yo,
sentado a la misma mesa, me limitaba a terminar mi plato de patatas a lo pobre en un silencio sepulcral. A veces mi madre intentaba sacarme a flote. Gerardo, que Antonio ha sacado un sobresaliente en lengua. Mi padre asentía con la cabeza gacha, masticando el pan. Bien. Eso era todo. A los 18, en cuanto pude, me busqué la vida. Alquilé un estudio minúsculo que apenas tenía ventilación, trabajaba 10 horas en una ferretería industrial y dedicaba mis noches a tallar hasta que los dedos me sangraban. Empecé a vender mis piezas por internet y en mercadillos de la zona. No me hice rico, pero cada euro que entraba en mi bolsillo era puramente mío, libre de la sombra de mi padre. Fue entonces cuando descubrí el ajedrez. Me fascinó su lógica, su estrategia, esa forma en la que cada movimiento tiene una consecuencia inevitable. Aprendí de forma autodidacta, estudiando aperturas y perdiendo 1000 partidas online hasta que el juego se volvió algo meditativo para mí. Y, como era de esperar, mis dos mundos colisionaron. Empecé a tallar piezas de ajedrez. Mis primeros intentos eran toscos, lo reconozco, los caballos parecían más galgos que otra cosa y las torres estaban algo ladeadas, pero no dejé de pulir la técnica. Para cuando cumplí los 25, mis juegos ya se vendían por 500 euros a coleccionistas. Tenía mi propia clientela, gente que apreciaba el detalle, la veta de la madera y las horas de lijado manual. Todos apreciaban mi trabajo, menos la persona para la que más lo hacía. Seguía yendo a las cenas familiares, llevaba fotos de mis mejores encargos, le hablaba de mis seguidores en redes sociales. Mi padre me dedicaba esa sonrisa de compromiso, la misma que le das a un desconocido que te cuenta un chiste malo, y acto seguido se giraba. Raúl, ¿cómo va aquella reforma que tenemos en los Martínez? ¿Han traído ya la solería? Yo era el bloque de anuncios, Raúl era el programa de máxima audiencia. Mi padre nunca se molestó en aprender mi idioma, y yo, tosudo como una mula, seguía intentando traducirme para él. En cada fecha señalada, le regalaba algo hecho por mí. Un perchero, una caja de puros, un marco de fotos. Él daba las gracias con la boca pequeña, lo dejaba en cualquier rincón y nunca más volvía a verlo. Una vez encontré un perchero que me llevó semanas terminar arrumbado en el garaje, sirviendo de soporte para unos botes de pintura reseca. Aquello dolía, pero yo me aplicaba mi propio bálsamo. El próximo será el bueno. El próximo será tan increíble que no podrá ignorarme. Y así llegamos a sus 60 cumpleaños. Quise crear mi obra maestra. Diseñé un ajedrez donde cada pieza era un miembro de la familia, un árbol genealógico tallado en madera. El rey era el abuelo Silvestre, con su porte noble. La reina, mi abuela. Los alfiles tenían los rasgos de mis padres. Los caballos éramos Raúl y yo. Incluso las torres representaban las dos casas familiares. Los peones no eran peones, eran herramientas. Martillos, cinceles, llaves inglesas. Un homenaje al esfuerzo sobre el que Gerardo había construido su vida. Pasé 3 meses sin apenas salir de mi taller. Terminé cada pieza con aceite de linaza, logrando un brillo profundo que resaltaba la veta. El tablero era de nogal y arce, con juntas de precisión que habrían hecho llorar de envidia a cualquier ebanista. Forré la caja con terciopelo azul y puse una placa de latón grabada. Para papá. 60 años construyendo cosas que duran. Con amor, Antonio. Lo envolví con papel de estraza y cordel, buscando ese aire rústico y honesto que tanto le gustaba a él. Llegué a la fiesta con una esperanza estúpida, de esas que te hacen sentir un nudo en el estómago aunque ya tengas pelos en la cara. Mi madre lo había preparado todo. Guirnaldas, tarta de la mejor pastelería de Jaén y una lista de reproducción con Manolo Escobar y Rafael a todo trapo. Había unos 30 invitados, entre vecinos y colegas de la construcción. Raúl estaba allí, presumiendo de su mujer y sus hijos. Yo, como de costumbre, llegué solo,
aguantando el comentario de rigor de mi padre. A ver si sueltas la lija y te buscas una mujer de carne y hueso, que te vas a quedar para vestir santos. Un genio del humor, mi padre. Cuando llegó el momento de los regalos, Raúl dio el primer paso. Le entregó una caja pequeña con un envoltorio impecable. Era un reloj, un festina de acero, robusto y elegante. El rostro de mi padre se iluminó como si le hubieran dado las llaves del cielo. Se lo puso al momento, lo levantó para que lo viera todo el mundo y exclamó: «Esto sí que es un regalo. Mi hijo Raúl sí que sabe lo que me gusta». Luego me tocó a mí. Le entregué mi caja, que pesaba por la densidad de la madera. Mi padre la sopesó, la abrió sin mucha prisa y miró el ajedrez. Cogió el rey, el abuelo silvestre, lo miró por debajo como quien mira el precio de un filete, lo volvió a dejar en su sitio y soltó un escueto. Vaya, curioso. Acto seguido, cerró la tapa, dejó la caja en una esquina de la mesa de los restos de tarta y preguntó a voz en grito: «¿Quién quiere otra cerveza?». Esa fue la recompensa a 3 meses de alma. Vaya, curioso. Aguanté una hora más por respeto a mi madre. Sonreí a los vecinos y vi cómo mi padre le enseñaba el reloj de Raúl hasta al gato. Luego me fui a casa. Me quedé sentado en la furgoneta, frente a mi taller, con el motor apagado. No lloré, me sentía vacío, como un mueble viejo al que le han quitado los cajones. Pero el golpe de gracia no fue la indiferencia de la fiesta. El verdadero final ocurrió a la mañana siguiente, cuando volví a pasar por su casa para recoger una herramienta que me había dejado olvidada. Regresé a la casa de mis padres a la mañana siguiente, no por nostalgia, sino por un descuido doméstico. Me había dejado la chaqueta de trabajo colgada en el respaldo de una silla de la cocina. Eran apenas las 7:30 de la mañana, esa hora en la que el aire de Jaén aún conserva el frío de la sierra. Pensé en entrar un momento, recuperarla y quizás compartir un café rápido con mi madre si ya estaba trajinando por la casa. Algo de entrar y salir, sin ruido. Pero al enfilar la entrada con la furgoneta, lo primero que me golpeó la vista fueron los cubos de basura. Estaban en la acera, ordenados, esperando el camión que pasaba esa misma mañana. Nada fuera de lo común, hasta que un detalle me hizo frenar en seco. Encima del contenedor de reciclaje, ladeada con un desprecio casi geométrico, había una bolsa de papel marrón. Por un costado asomaba una esquina de papel de estraza, ese tono crudo y resistente que yo mismo había elegido para envolver el ajedrez. Me bajé de la furgoneta con las piernas de plomo. Caminé hacia el contenedor y abrí la bolsa. Allí estaba. Mi ajedrez. 3 meses de mi vida, de mis manos y de mi historia, envueltos todavía, con el cordel intacto. Ni siquiera se había molestado en desatar el nudo después de la fiesta. Simplemente lo había cogido de la mesa de los restos de tarta y lo había arrojado allí, entre servilletas sucias y latas de cerveza abolladas. El camión de la basura roncaba ya a un par de manzanas, podía oír la prensa hidráulica triturando los restos de otros vecinos. En 5 minutos, el rey inspirado en mi abuelo y las torres que representaban nuestras casas habrían sido compactados en un cubo de basura indiferente. Lo recogí. Lo apreté contra mi pecho como si fuera un náufrago y miré hacia la ventana de la cocina. A través del cristal, vi a mi padre. Estaba desayunando su tostada con aceite, tranquilo, con el flamante festina de Raúl brillando en su muñeca. Ni siquiera se percató de que yo estaba allí, rescatando mi dignidad de la basura. Metí el ajedrez en la furgoneta, arranqué y me fui. No cogí la chaqueta. No di los buenos días. No hubo lágrimas ni golpes al volante, solo un silencio absoluto y gélido. Llegué a mi taller, puse el ajedrez sobre el banco de trabajo y me senté en el suelo. Me quedé allí horas, viendo cómo la luz cambiaba de ángulo sobre la madera que mi padre no quiso ver. Esa fue la última vez que pisé aquella casa. No envié un mensaje dramático ni busqué la confrontación.
Simplemente me borré del mapa. Mi madre llamó a la semana siguiente para el ritual del domingo. Antonio, hijo, ¿vienes a comer? Le dije que estaba liado. A la siguiente, que tenía un encargo urgente. A la tercera, dejé que el contestador hiciera su trabajo. Con el tiempo, los mensajes se volvieron rutinarios. Tu padre va a encender la barbacoa, te echamos de menos. Yo respondía con monosílabos. Me viene mal, ya veremos. Nunca fui. Raúl me llamó una vez, casi por compromiso. ¿Qué pasa, tío? Dice mamá que estás desaparecido. Le dije que estaba desbordado de trabajo y él, con su ligereza habitual, soltó un bueno, no te pierdas y colgó. No insistió porque, en el fondo, mi ausencia no alteraba el equilibrio de su mundo. Lo que más me dolía, lo que me quemaba por dentro como una brasa de encina, era que nadie preguntaba por qué. Nadie unió los puntos. Nadie se dio cuenta de que me fui de la fiesta para siempre porque, para ellos, yo nunca había estado allí del todo. No puedes echar de menos un mueble que siempre ha estado en la sombra. A las 6 semanas, mi madre se plantó en mi estudio. No venía con las manos vacías. Traía un recipiente de cristal con arroz con pollo, su medicina universal para cualquier mal del alma. Se sentó en mi sofá desgastado y me preguntó qué pasaba, si estaba enfermo o si tenía problemas de dinero. Estuve a punto de soltarlo todo. Las palabras lo tiró a la basura sin abrirlo, mamá me quemaban la garganta. Pero la miré a los ojos y vi la respuesta antes de darla. Diría que Gerardo no tiene maldad, que ya sabemos cómo es, que no sabe expresar sus sentimientos. Y luego volvería con él y le diría que yo era un sentimental o un ofendido. Nada cambiaría. Nunca cambia nada con los hombres como mi padre. Así que mentí. Le dije que el negocio estaba despegando y que necesitaba cada minuto. Pareció conformarse, me dio un abrazo que olía a su colonia de siempre y dejó el arroz en la encimera. Me lo comí en 3 días, estaba delicioso, porque el amor de mi madre nunca fue el problema, sino su silencio cómplice. Lo que no le dije fue que, durante ese tiempo, había descubierto un secreto en la cabaña del abuelo Silvestre. La cabaña llevaba cerrada desde su muerte hacía 4 años y mi madre me pidió que fuera a evaluar qué reformas necesitaba antes de ponerla a la venta. Al entrar, el olor a cedro y polvo me golpeó como un recuerdo vivo. Revisando el fondo de un armario, dentro de una pequeña caja fuerte cuya combinación yo aún recordaba, encontré un fajo de cartas y un documento que lo cambió todo. Era un borrador del testamento del abuelo, fechado en agosto de 2019. Tenía una cláusula manuscrita, clara y rotunda. La cabaña y las 5 hectáreas de terreno debían pasar íntegramente a mi nombre. Para Antonio, decía el texto, porque es el único que ha amado este lugar como lo amé yo, y el único que lo cuidará. Leí esa frase 5 veces bajo la luz mortecina de la sierra. El abuelo me veía. Sabía quién era yo cuando todos los demás me miraban de reojo. Sin embargo, en el testamento oficial que se tramitó, esa cláusula se había evaporado. No sabía si fue una decisión legal, si mi tía Adela lo había convencido de lo contrario o si simplemente fue un error, pero el lugar donde aprendí a ser yo mismo estaba a punto de ser vendido para que mi familia se repartiera el dinero y, cegaramente, para que Raúl tapara algún agujero de su empresa de reformas. Algo se rompió definitivamente en mi interior. Ya no era solo el ajedrez, era el derecho a existir. Empecé a trazar un plan. Dejé de moverme en pequeño. Rediseñé mi web, subí los precios de mis piezas a lo que realmente valían y, para mi sorpresa, el mundo respondió. Vendí mi primer ajedrez de lujo por 1.200 euros en 3 días. El segundo, por 1.500. Lo que mi padre llamaba jugar con la lija se estaba convirtiendo en un negocio que facturaba más que su propia empresa en los meses malos. Dejé la ferretería y me dediqué en cuerpo y alma a mi arte. También empecé a frecuentar la cabaña los fines de semana.
Allí conocí a Alicia, una veterinaria rural de mirada directa y manos fuertes que vivía cerca. Un día, tras ayudarla a reparar una valla, terminamos hablando en su porche. Ella fue la primera persona que me vio trabajar y dijo: «Desapareces cuando tallas, es hermoso». Tuve que retirarme un momento para que no viera mis ojos empañados. Por primera vez, alguien no veía serrín, sino belleza. Pero el impulso definitivo me lo dio Vicente Cano, un abogado de sucesiones con el que consulté el borrador de Silvestre. Vicente, tras estudiar el documento y las notas al margen que mencionaban que mi tía Adela estaba conforme con el deseo del abuelo, me dio una esperanza real. «Antonio, si podemos demostrar que esta era la voluntad última y firme de tu abuelo, tenemos un caso sólido para impugnar ese reparto». Fui a ver a Manuel el de las maderas, el mejor amigo del abuelo durante décadas. El viejo carpintero, con 82 años y una lucidez de cristal, no se sorprendió. «Tu abuelo lo decía siempre. La cabaña es para el niño, que es el único que entiende la madera». Manuel se ofreció a testificar lo que hiciera falta. Esa noche, mientras conducía de vuelta, sentí que por fin me movía con propósito. Tenía el negocio creciendo, a Alicia a mi lado y la justicia de Silvestre de mi parte. Mi familia seguía sin enterarse de nada. Mi padre no me había llamado ni una sola vez en 4 meses, confirmando que mi ausencia era, para él, un alivio o una anécdota. Pero esa es la ventaja de haber sido invisible toda la vida. Que cuando finalmente decides dar un paso al frente y reclamar tu sitio, nadie te ve venir. Y lo que estaba a punto de ocurrir en la notaría de Jaén iba a ser el movimiento de apertura de una partida que mi padre jamás pensó que yo me atrevería a jugar. Habían pasado 5 meses desde aquella fatídica noche de cumpleaños. 5 meses de un silencio denso, de crecimiento personal y de una preparación meticulosa en las sombras. Si creéis en el karma, este es el momento en el que las piezas del tablero empiezan a encajar con una precisión matemática. Vicente Cano, mi abogado, no había perdido el tiempo. Trabajando con la discreción de un cirujano, logró rescatar el expediente de Julián Maza, el notario ya jubilado que redactó el testamento final de mi abuelo. Lo que encontró allí fue el detonante de todo. Una nota manuscrita en el margen del borrador que confirmaba una llamada de mi madre, Elena. Llamada de Elena. Simplificar el reparto, eliminar legados específicos, dividir a partes iguales. Con esa frase, mi madre no solo borró un trámite administrativo, borró de un plumazo la última voluntad de su propio padre y el único lugar donde yo me sentía a salvo. No sé si lo hizo por maldad o por esa manía suya de no querer líos, pero el resultado fue que me dejó a la intemperie. Mientras la maquinaria legal se ponía en marcha, mi taller sufrió una metamorfosis radical. Una influencer de estilo de vida compró uno de mis juegos de ajedrez y publicó un video que se hizo viral. De repente, mi bandeja de entrada era un hervidero. Pasé de vender piezas en mercadillos a tener una lista de espera de 6 meses y recibir encargos de coleccionistas de Marbella e incluso del representante de un actor de Hollywood. Mi pasatiempo de la lija se había convertido en un negocio de lujo que facturaba más que cualquier obra de mi hermano. Alicia fue mi roca durante ese torbellino. No solo me ayudaba con la logística, sino que me recordaba mi valor cada noche. «Te mereces cada éxito, Antonio», me decía mientras cenábamos en su porche. «No pienso salir con alguien que no sepa ver su propio talento». Aquellas palabras, directas y sin adornos, me daban más fuerza que cualquier trofeo de fútbol que Raúl hubiera ganado jamás. Entonces llegó la llamada de mi madre. Estaba nerviosa, con esa voz quebrada de quien ve cómo se desmorona el castillo de naipes que tanto le costó mantener en pie. «Antonio, ¿qué es esa carta del abogado?» «Esto es un asunto de familia, hijo, no puedes ir por las espaldas». Me mantuve firme. Le recordé que llevaba meses siendo invisible para ellos y que la familia no me había hecho una sola pregunta real en años. «Si papá quiere decirme algo, ya sabe mi número», zanjé antes de colgar.
Raúl también intentó intervenir, apelando a la unidad familiar. ¿Vale la pena romper la familia por una cabaña vieja? Mi respuesta fue amarga pero honesta. La familia se rompió hace mucho, Raúl. Tú simplemente no te diste cuenta porque estabas en el lado del que siempre tiraban las fotos. 2 días antes del juicio, ocurrió lo inesperado. Oí el motor de la vieja Renault de mi padre entrando en mi camino. Gerardo se plantó en mi salón con el gesto torcido y el reloj de Raúl brillando en su muñeca. Dice tu madre que quieres quitarle la cabaña, soltó sin preámbulos. Fue entonces cuando solté todo el lastre que llevaba cargando 32 años. Le conté lo del ajedrez en la basura. Le conté cómo rescaté mi alma de un contenedor mientras él presumía de su festina. Por primera vez en mi vida, vi a mi padre quedarse sin palabras. Vi cómo la vergüenza le subía por el cuello, una mancha roja que delataba que, por fin, me estaba viendo de verdad. No sabía que te dolería tanto, balbuceó. No es el ajedrez, papá, le contesté con una calma que me sorprendió a mí mismo. Es que nunca te molestaste en conocerme. La cabaña será mía porque Silvestre sabía quién era yo. Y voy a restaurarla para que sea el mejor taller de España. El juicio fue breve pero demoledor. Mi tía Adela, quizás por remordimiento, declaró a mi favor, confirmando que el abuelo siempre quiso que la cabaña fuera para el niño de la madera. El juez falló a mi favor. La cabaña, el terreno y los recuerdos de Silvestre pasaron legalmente a mis manos. Mi madre lloró de impotencia en el pasillo. Raúl miraba al suelo, y mi padre. Mi padre ni siquiera apareció. Sin embargo, una semana después, recibí un paquete anónimo. Dentro había una foto vieja. Yo, con 12 años, sonriendo con mi primera talla junto al abuelo. En el reverso, con la caligrafía ruda de Gerardo, ponía: debí haber prestado más atención. Ha pasado un año. La cabaña de la Sierra de Jaén está restaurada, con el tejado nuevo y la luz del atardecer entrando a raudales por los ventanales de mi nuevo taller. Alicia y yo nos hemos mudado juntos, compartiendo espacio con 3 perros y un gato que manda más que nosotros. Mi negocio vuela. Ya no soy el hijo invisible, sino el artesano del que hablan en las revistas. El juego de ajedrez que saqué de la basura preside la mesa principal de la cabaña. Nunca lo venderé. Se queda allí como un recordatorio, no del desprecio de mi padre, sino de mi propia resistencia. Mi relación con la familia sigue siendo tibia. Hablamos, tomamos alguna caña por compromiso, pero la distancia es real. Mi padre vino una vez a la cabaña, hace un par de meses. No dijo mucho, pero antes de irse, me apretó el hombro con una fuerza que nunca le había conocido. Fue su forma de pedir perdón, o quizás su forma de reconocer que el bloque de madera que él creía inútil había resultado ser la pieza más valiosa de la familia. Ya no necesito su aprobación. Tallo para mí, para Alicia y para la memoria del hombre que oliendo a cedro me dijo: enséñame qué ves ahí dentro. Y cada día, con cada golpe de gubia, se lo enseño al mundo. Gracias por escuchar la historia hasta el final. Dale like y deja un comentario. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte la próxima historia. Les deseo todo lo mejor.